Doncs aquí el que van són totes les entitats que ara estan desperdigades per tot el barri. Per exemple, els serveis socials estan al carrer Selva, que està ben bé caminant a 20 minuts d'aquí. Per tant, la gent gran li costa molt anar. Llavors aquí aniran els serveis socials, anirà al casal d'avis, que està al carrer Sant Iscle, Sant Iscle, però a la part de dins, i després anirà a l'associació de veïns, que com has vist estem dins d'un búnquer i almenys ara tindrem sol i tindrem aire i podrem estar al despatx, perquè estar al despatx allà és molt incòmode. El tema de la Illacú empezó cuando estaba aquí la Janet Sanz, que era la regidora. En principio en ese solar había dijeron que iban a hacer algo para jóvenes. Al final nosotros queríamos que fuera una biblioteca, porque en el barrio no hay biblioteca. Yo pienso que en los barrios tienen que haber biblioteca. Eso se cayó. Y entonces al final los abuelos tienen una sede que es un tubo, y decidimos en la asociación de vecinos pues pedir pues, que se haga un casal de avis. A través del casal de avis, serveis socials que estaba en el Turó de la Pera, que era Turó de la Pera, Can Peguera, se pasará una porta, y claro, eso tiene que volver otra vez al barrio, porque no hay serveis socials. Y luego después un local para la asociación de vecinos, porque el que tenemos es muy pequeño, tiene unos 50 metros cuadrados y allí para hacer reuniones, eso era más que cabemos 10 personas. Y una sala polivalente pues para hacer exposiciones, cine, bueno, hacer cultura en el barrio, Y se hizo un proyecto, ese proyecto ha durado 13 años. Dentro de esos 13 años, este año ya definitivamente el distrito ya dice que tiene dinero, que ya el proyecto ya está terminado y licitado y todo, y que van a empezar ahora ya este año a construir, posiblemente ya en abril empezarán ya en serio a construir la Illacú. Entonces, aquí hay que destacar varias cosas. Primero, que me parece de vergüenza que después de 13 años, ahora, primero por los abuelos, personas que han estado luchando toda la vida, y que ahí podían tener una vida digna, porque para eso lo pedimos y todo esto, y resulta de que estar esperando tanto tiempo me parece algo desastroso. Segundo, es un equipamiento social para el barrio, no solamente para estos tres entidades, sino para el barrio, porque si hay una sala polivalente vale para que ahí se pueda hacer cultura en el barrio y asambleas, que no hay ningún local grande para poderlo hacer. Y entonces, definitivamente creemos, yo quiero creer que verdaderamente para el mes de abril empiecen las obras y al año que viene, al principio o finales de que se haya terminado y los abuelos tengan, más que nada yo lo que pienso siempre es en los abuelos, que los abuelos tengan ya un local decente en el barrio.